Muy buenos días y bienvenidos a todos los que se están conectando. El día de hoy tengo preparado un tema que pido a Dios que sea para ustedes de gozo, buenas noticias, pero también de confrontación de ser necesario, así como el Espíritu Santo hasta en la madrugada me estaba confrontando. Bueno, digo madrugada, son las 6 de la mañana, pero pues madrugada para mí fue a la 1 de la madrugada cuando suben mis hijas al cuarto nuestro de Manuel y mío, una visita muy interesante que si tengo tiempo ya al final les platicaré. Pero aún en ese momento sentí como Dios me estaba como recordando esta enseñanza, la estaba haciendo viva para que se las pudiera transmitir desde la experiencia y no desde la teoría, que fuera algo muy práctico. Pero de verdad fue chistoso como me caché yo solita en mi propio pensamiento. Por un momento como que me empecé a quejar y después dije, ay, mira qué chistoso. Creo que tiene que ver con lo que les voy a transmitir en unas horas a través de la sesión de Dios es mi CEO. Así que quiero empezar primero con buenas noticias. ¿Qué les parece si vamos empezando esta mañana así bonito todo, de una forma eh, agradable, a través de unos pasajes donde nosotros podemos confirmar qué es lo que Dios quiere para nosotros o algo en lo que Dios se agrada hacia con nosotros? Y de entrada, para los que anotan, diría mi esposo, el tema de hoy se llama deseos míos versus anhelos suyos. Así que ya algunos podrán empezar a darse una idea de qué va el tema de hoy. Pero vamos a empezar revisando algunos pasajes que vienen en la escritura, empezando con Jeremías 32:41, que dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Esta es una promesa que Dios le está haciendo a su pueblo. Y nótese el me alegraré con ellos haciéndoles bien, ¿va? Siguiente pasaje, lo encontramos en Mateo 7, del 7 al 8. Creo que la gran mayoría estarán familiarizados, o por lo menos lo han escuchado en algún momento de su vida. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y por último, Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y quiero que te detengas un momento a asentar esta verdad sobre tu corazón. Tienes un Dios que se alegra en hacerte el bien, que quiere que le pidas porque está listo para darte, y que además te facultó a ti para que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, Él te lo conceda, ¿vale? Y te digo esto porque a veces traemos como esta dualidad hacia con Dios, como de, sí, yo sé que es bueno, sí, yo amo a Dios, sé que Él me ama, pero ¿sabías que además de amarte, Él se goza de bendecirte, de darte, de entregarte, que es algo que a Él le provoca alegría? No sé, algunas personas dirán, sí, yo ya lo sabía, y algunas otras, que quizás son un poquito más desconfiadas, que a lo mejor, es más, hasta me voy a delatar en esta parte. Dicen, bueno, sí, pero ¿dónde está la jiribilla? O sea, ¿dónde están las letras pequeñitas? ¿Dónde está la cláusula ajá, me quiere dar, me quiere bendecir, se goza, pero algo debe haber ahí oculto, porque así nomás todo bonito no creo que sea?
Y dicen, hay una expresión que a mí no me gusta mucho, pero que la realidad es que muchas veces sí aplica, de la burra no era arisca, sino la hicieron, ¿no? O sea, no es que sea desconfiado, pero es que me han pasado tantas veces que todo va tan bonito, todo es tan hermoso, tan color de rosa, y de repente, ¡zas!, viene el sablazo, ¿no? Entonces ya por eso, por lo general, cuando me plantean un escenario muy bonito, yo pregunto, ¿y cuál es la condición? ¿O qué hay que hacer? ¿O por qué tanta cosa buena? Bueno, haciendo a un lado esta quizás raíz de desconfianza que viene porque nosotros tenemos nuestra capacidad limitada, reducida, para alcanzar a comprender, dimensionar la profundidad, la forma del amor de Dios. De alguna manera nosotros le damos forma hasta donde nuestro entendimiento llega. Sin embargo, sí hay otros pasajes que nos dan ciertas pistas, ciertas claves de cómo es que funciona, o no quiero decir la ley o la ecuación, pero este querer de parte de Dios bendecirnos, darnos, entregarnos, concedernos nuestros deseos, tienen, si no una cláusula, sí hay una raíz del amor de Dios que se manifiesta en la forma en la que Dios nos bendice o a través de la cual Él nos otorga. Y me voy a ir a los siguientes pasajes. El primero se encuentra en el Salmo 37:4, que también es muy conocido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y creo que la gran mayoría de las personas, incluso no creyentes, saben que por ahí dice que Dios concede las peticiones o los deseos o los anhelos del corazón. Pero usualmente, y por eso lo puse como en, no sé cómo se dice ese tipo de letra, así como volteadita, deleítate en Jehová, porque se quedan con, ahora sí como decimos, nos quedamos con lo que nos conviene, ¿no? Que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Sí, pero también la invitación o parte de esa promesa es que nosotros nos deleitemos en Jehová. No nada más el hecho de que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. También en el Salmo 149:19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Nos quedamos con cumplirá el deseo, pero justo hablábamos en el tema anterior de el temor que gobierna, el temor de Dios, que no es, y si por algo no lo vieron, pues les animo a que ahí en la página de YouTube está la enseñanza para comprender realmente qué es el temor de Dios, pero al final del día dice cumplirá el deseo de los que andan en el temor de Dios. Y por último, en Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Tremenda promesa, les será dado lo que desean. Y yo no te pregunto, pero desde luego que si yo les digo, levánteme la mano el que se agrada con saber que le será dado lo que desea, pues todos la levantamos, ¿no? Y el que la deja abajo es porque seguramente no le está funcionando el audio y no escuchó la pregunta. ¿Quién en su sano juicio no va a querer que le sea dado lo que desea? Pero la palabra anterior es importante. Los justos, justicia. Y justicia, contrario a la justicia que nosotros, o a la definición que nosotros le damos de justicia, la justicia bíblica, que viene de la raíz griega dikaiosune, quiere decir hacer la voluntad de Dios. Entonces, los justos son aquellos que hacen la voluntad de Dios y a ellos les será dado lo que desean. Entonces, Azul, me dijiste que no había cláusulas, me dijiste que no anduviera de mal pensado, de mal pensada, primero viendo que es un Dios dador, que es un Dios que se goza, se alegra de hacer el bien, pero después me empiezas a poner versículos donde dice, ah, sí, pero si cumples este punto, si haces esta condición, si llenas este requisito, no se trata de eso. Si tú realmente profundizas en estos últimos pasajes que te compartí,
no tienen que ver con el beneficio de Dios. En realidad tienen que ver con el beneficio nuestro. En otras palabras, la diferencia entre nuestros deseos y los anhelos de Dios es abismal. Y digo deseos y anhelos por poner como una palabra, no me quiero poner muy técnica de que deseo significa una cosa y anhelo significa otra. Es de quién proceden, el origen, la raíz de donde vienen. Es tan diferente la naturaleza, la forma, la consistencia, la temporalidad. Por ejemplo, nuestros deseos son temporales, están limitados a un espacio de tiempo. Los deseos de Dios o los anhelos de Dios son muy diferentes a los nuestros porque nosotros tenemos un tiempo en mente cuando de acuerdo a esos deseos que tenemos. Pero Dios tiene la eternidad en mente respecto de sus anhelos. Entonces, no es competencia, evidentemente, pero si lo fuera, nuestros deseos versus sus anhelos tienen una permanencia, una duración muchísimo más prolongada. De tal manera que podríamos decir que en un juego de piedra, papel o tijera son más grandes o ganarían sus anhelos. Ahora, nuestros deseos puede que tengan que ver con terceras personas, puede que dentro de tus deseos tú estés abarcando no nada más algo para ti mismo, para ti misma, sino también para tu familia, incluso si nos queremos ver como muy, ¿cómo se dice? Muy generosos, tiene que ver con el bien común, la sociedad, qué sé yo, pero no deja de tener un poquito algo que ver con el sí mismo. O sea, un beneficio, si no para nosotros, sí que nos produce algo a nosotros. El anhelo de Dios, a diferencia del nuestro, no es para beneficio de Dios, sino para beneficio nuestro, o tiene que ver con nosotros, o en el centro de ese anhelo no está Él, sino nosotros. Ojo, ¿tiene que ver con Él? Sí, pero los receptores del beneficio último somos nosotros. Te estoy planteando esto que quizás para algunos sea así como, pues sí, 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 es obvio, pero ¿por qué quizás pongo de manifiesto algo tan obvio? Porque hoy quisiera voltearle un poquito el enfoque. Muchas veces hablamos de cosas que te bendicen a ti, cosas que a Dios le agradan para proveerte más, para ensancharte más, demás. Pero hoy quiero que volteemos a ver lo que es de Dios, lo que tiene que ver con los deseos de Dios. Que pongamos nuestra mirada, siempre, siempre es el objetivo, evidentemente, poner la mirada en Dios. Pero hoy genuinamente te quiero hablar de lo que a Dios le importa. Que dejemos por el día de hoy de voltear a vernos a nosotros mismos y volteemos a ver exclusivamente lo que a Dios le importa y lo que hay en el corazón de Dios y por qué es tan importante lo que está en el corazón de Dios. Y nada que comprometa nuestra eternidad con Dios va a estar en su lista de prioridades por encima de eso. O sea, Dios se complace en conceder las peticiones de nuestro corazón. Dios se complace en bendecirnos, en darnos, en otorgarnos. Él nos anima a que le pidamos. Él nos anima a que le busquemos. Él nos anima a que en el nombre de Jesús declaremos y pidamos cosas para nuestra vida. Y Él se goza en hacerlo. Pero entendamos que no por el solo hecho de pedirlo, Él lo va a conceder. Y tampoco es un Dios como, a ti ya te hice muchos favores, ya, deja de estarme pidiendo. O esto es muy egoísta, esto no te lo voy a conceder porque niño malo. Eso es un deseo muy vanidoso. No, no, es algo mucho más profundo. Como Él tiene la eternidad en mente cuando concede,
en su lista de prioridades es qué es lo que a esta persona de manera eterna le bendice más. Y como nosotros no tenemos la eternidad, no cabe en nuestra mente, hay cosas que Él no nos concede y que a nosotros en esta vida no nos va a alcanzar el razonamiento para entender por qué no nos lo concedió. Porque si en su palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, ¿por qué eso en particular no se hizo verdad en mi vida? Y me voy a ir a un ejemplo. Hemos perdido seres amados a quienes nosotros en oración a Dios le pedimos que hiciera un milagro, que lo conservara con vida, que estuviera con nosotros. O sea, ha habido cosas que desde nuestro entendimiento temporal legítimamente podemos decir que no afectaba a nadie o no le hacía mal a nadie, o en otras palabras, así como nada le costaba a Dios hacer el milagro. Pero como nosotros no nos cabe la eternidad en la mente, hay respuestas que Dios no nos va a poder dar a ciertos misterios, no porque quiera excluir el conocimiento que en su soberanía podría hacerlo, sino porque simplemente no tenemos la capacidad de entender, de dimensionar el porqué de su actuar en ciertas circunstancias. Sin embargo, eso no quita el hecho de que tú y yo podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios para que aún aquello que no entendemos por qué, podamos, desde lo que sí entendemos, desde lo que sí conocemos de Dios, tener una fe que no sea 100% ciega. O sea, que yo no entienda el por qué no significa que no tenga que entender que algo fue bueno o que algo en lo que alguna de las formas en las que Dios obró no fue buena para mi vida. Y quiero pasar a este pasaje o a esta historia de la que te voy a compartir el día de hoy con un breve contexto. El día de ayer, mi hija Siena cumplió años el 26 de agosto. Le partimos el pastelito aquí en casa. Ni siquiera fue así como que una fiesta. En realidad invitamos únicamente a los abuelos y a un primito de Siena que es así como de los más cercanos, ¿no? Y entonces, este primito, mi prima, tiene dos hijos. La más chiquita, que tiene un año, creo, así está bebecita todavía, cada que viene aquí a la casa disfruta subirse, montar un burrito, no sé si los han visto, estos juguetes que así como que son como, como, ay, ¿cómo se dice? Como que rebotan. Entonces la chiquilla está justo empezando a caminar, entonces le encanta subirse al burrito y empezar así como que a brincar y se emociona. Entonces ayer que yo la estaba viendo cómo disfrutaba y que mis hijas ya crecieron un poquito más, sí, se siguen subiendo a veces, tienen dos, uno para cada una, pero le digo a Siena, mira Siena, ve cómo disfruta Milena de jugar con el burrito. ¿No te gustaría decirle que se lo prestas para que ella lo disfrute en casa y no sé qué? Y bueno, yo acá como que queriendo despertar en ella su lado, generoso y además, pues, porque vi que a la niña le gusta, ¿no? Dije, pues le va a hacer el paro a mi prima de que se entretenga un rato. Y ya me dice, sí, y total, que se lo da. Luego viene Serena y no, ¿por qué? La menor, así como que esa todavía no tiene tan desarrollado ese lado del cerebro. Entonces sí fue así como se está llevando mi burro, ¿eh? Entonces, bueno, el punto es que al final accedieron a que les prestáramos el burrito. Y ya cuando se van, el primito, Román, como que en gratitud para devolverle el favor, pero literal, ya arriba de la camioneta ellos, le dice, bueno, mira, Siena, yo te presto esto. Y saca un celular, así una cosa, un juguetillo sencillo, lo que le sigue, pero tú sabes que los niños pueden tener 1348 juguetes, pero si hay uno nuevo, ese nuevo le gana a todos los demás por complejos y sofisticados que puedan ser los demás.
Entonces, desde que nos dejaron el celular, se volvió en el objeto de contienda entre mis hijas, de que lo querían y bueno, van a compartir y ahí las tienes, o sea, se levantan y es lo que están como peleándose a ver quién lo trae desde la mañana y ahí estamos Emanuel y yo negociando con ellas y demás. Al punto de que, bueno, ya ayer de plano Emanuel lo castigó, dijo se lo vamos a regresar a Román, le vamos a decir que gracias, pero casi está causando división familiar aquí, ¿no? Entre las dos hermanas. El punto es que íbamos en la camioneta y de esos momentos en los que ya estás así como que, ay no, ya me enfadaron que estaban con el brete y luego Emanuel pone hasta como timer, temporizador de que 5 minutos y 5 minutos. Entonces, en una de esas, así cero crianza respetuosa, cero crianza consciente, cero crianza bíblica, o sea, de esos momentos que recurres a la frase que te dicen que no digas como padre, ¿no? Tenemos en puerta, por la gracia de Dios, y a lo mejor en otra ocasión les compartiremos un viaje que literalmente Dios en sus hilos perfectos movió y acomodó y nos situó. Tenemos próximamente un viaje a Disney. Entonces veníamos platicando de que íbamos a comprar estas orejitas, ya saben, las de Mickey, y vamos en la camioneta, estamos en pleno discusión, están en el ring agarrándose del chongo por el celular y entonces le decimos a Siena, ya se acabó tu tiempo, pásalo a tu hermana y luego se lo pasa, pero le da un jalón de pierna así como te lo doy, pero estoy enojada contigo y total que en ese como ellas agarrarse y uno hartarse, le dice Manuel, ¿sabes qué, Siena? Ya se acabó. Tú no vas a tener orejas. No, pues ya de ahí se quedó Siena, así como que, ¿no me van a comprar orejas a mí? ¿Y a Serena sí? Sí, porque Serena sí está compartiendo y tú no. Y mi mamá, tu mamá también, pues tu mamá, pues mi mamá tampoco va a tener orejas. No, no te compares, Siena. Tu mamá tiene la capacidad de comprarse orejas. Tú dependes de nosotros. Y total que estaban ahí en un diálogo Emanuel y Siena, que te digo, era cero complejo, era como muy de ya, o sea, como que el último recurso para que ya se esté quieta, ¿no? Porque literalmente cuando le dijo no te vamos a comprar orejas, dejó de pensar en el mentado celular y se enfocó en la tragedia de que no le iban a comprar orejas. Bueno, los siguientes 5 10 minutos que vamos en la camioneta, va Siena así callada, ya saben, cabizbaja con esa carita, y entonces voltea y me dice, mamá, ¿de verdad no me van a comprar orejas a mí nada más? Y de esas que dices, no, pues tampoco quiero causar un trauma psicológico que 20 años después y esté la chiquilla tomando terapia porque la segregaron, ¿va? Entonces volteo y yo digo que ahí ya fue una cosa del Espíritu Santo porque hasta Manuel se quedó así como, mira, qué bonito cómo aterrizó Dios una historia para darle una explicación más profunda a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Me dice Siena, ¿de verdad a mí no me van a comprar orejas? Y le digo, mira, mi amor, te voy a decir una cosa. El propósito de que tu papá te dijo que no te íbamos a comprar orejas no fue para excluirte, para segregarte, para que todos anduviéramos con orejitas y tú fueras la única sin orejas. Hay principios de obediencia y tu papá te estaba diciendo algo. ¿Tú te acuerdas de la historia de Jonás, Siena? Y no sé si les hemos contado que de chiquita fue de las primeras historias que le llegué a contar y le impactaron tanto que se nos hacía curioso que ella así pirruñita y te decía a dónde Dios había mandado a Jonás y a dónde se había ido. Cosa que para los que sabemos la historia, creo que es bien común que decimos, a ver, Dios le dijo que fuera a Nínive y Jonás decidió ir a Tarsis, o le dijo que fuera a Tarsis y él fue a Nínive, como que nos hacemos bolas, ¿no? Y Siena así te lo podía contar 1000 veces y no se hacía bolas y decía a Nínive y él se fue a Tarsis. Total que estoy ahí dándole la explicación a Siena y le digo, ¿te acuerdas, Siena, cuando Dios mandó la ballena este,
a que se tragara el pez grande, a que se tragara a Jonás. ¿Te acuerdas por qué lo mandó? No lo mandó para lastimar a Jonás, ¿verdad? ¿Por qué lo mandó? Porque Jonás había desobedecido. Incluso todavía después de su desobediencia, no es que la ballena le quitara la vida a Jonás, ¿verdad? ¿Qué hizo la ballena? No, pues lo escupió de regreso, lo volvió a regresar o algo así dijo, ¿no? Y ya de ahí el Espíritu Santo me dijo, eso tiene que ver con mis anhelos. Yo ya venía acá, como hilando el tema o la enseñanza que hoy les iba a compartir. Y bueno, esa fue la breve, enorme, larguísima introducción para hablarte de esta historia, que tiene que ver con los anhelos de Dios versus los deseos nuestros, los deseos del hombre o los deseos humanos. Y fue un momento, solo concluyendo este contexto, muy bonito porque siento que pudimos transmitirle a Siena de una forma como muy práctica cómo a veces Dios, y bueno, en este caso nosotros como papás, pero tú sabes que dicen que nuestro concepto de Dios está muy ligado a las experiencias que nosotros tuvimos con nuestros papás, especialmente con el papá, con el varón. Entonces, como que fue un poquito introducirle el corazón de Dios a través de algo que inició como a la fregada, no vas a tener orejas. Y finalmente le terminamos diciendo, no, mi amor, también tú vas a tener tus orejas, pero estás de acuerdo que tienes que respetar a tu hermana, que tienes que ser amorosa con ella y todo. Y bueno, ya hasta terminó diciéndole, Serena, ¿me disculpas? Sé que no estuvo bien. Y, o sea, tuvo un final feliz. Por supuesto, ya para ese momento Serena ya bien digna, volteada para el otro lado y Siena, Serena, te estoy pidiendo una disculpa, voltea a verme. Y la otra así, volteando. Ay, no, todo un personaje, ¿eh? Se combina ese parecito, ese dúo dinámico y creo que nos manda a nosotros como al segundo módulo de estudio bíblico. Que le digo a Emanuel, esta niña Serena tiene más, como más capacidad de aguantarse las ganas de voltear y decirle algo que a veces ni Emanuel ni yo, cuando estamos según esto, como, no, hasta que pidas las cosas bien, no te voy a escuchar. La otra se aguantaba y Serena, te estoy ofreciendo mamá, le estoy ofreciendo una disculpa y no me voltea a ver, pero bueno, eso es para otro día, para otro tema. Vayamos entonces a la historia de Jonás, que es uno de los libros más cortitos en la Biblia. Te animo a que lo leas. Entiendo por qué es una de las historias que con más frecuencia tú ves publicada en las Biblias para niños, en estos libros donde se busca introducirle la palabra de Dios a los niños a corta o a temprana edad. Es muy de historia de niños, pero la realidad es que, y a mí me encanta porque Jesús mismo era muy kids friendly. O sea, Jesús, aún sus enseñanzas, sus parábolas, era a través de historias y algo que es muy lindo de ver es cómo Dios, al mismo tiempo que es muy complejo, no se da su taco haciéndose así muy místico. A través de historias muy claras, te transmite principios muy profundos. Entonces nos vamos al libro de Jonás, que literalmente si tú lo quieres buscar en la Biblia, la historia de Jonás, perdón, lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento como el libro de Jonás. No voy a leerlo todo, aunque es muy corto, pero te voy a dar como pequeño resumen de cada uno de los 4 capítulos. Solamente tiene 4 capítulos. Como antecedente, Jonás es un profeta en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Breve paréntesis que quiero hacer de esta primera parte.
Fíjate cómo cuando Dios no cumple uno de nuestros deseos, decimos, ay, ¿por qué Dios no me ama? ¿O por qué no me escuchó? ¿O por qué hace distinciones? ¿Por qué a otros sí les ha concedido tal o cual cosa y a mí no? Y empieza esta comparación, empezamos a categorizar o a querer medir el amor de Dios en función de qué tanto responde o cumple mis deseos. Pero cuando viene un deseo o un anhelo de parte de Dios a nosotros no solamente tenemos el derecho de decirle que no, sino que además, si te fijas, dice, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje. O sea, estamos dispuestos aún a pagar un precio para ir en contra del anhelo de Dios expreso a nuestra vida. Y dice, para ir lejos, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué pasaría si Dios no solamente no respondiera a uno de nuestros deseos, sino que además se fuera lejos de nosotros? Olvídate, ¿qué Dios tan más tirano, tan más malvado, tan más egoísta, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos el derecho de decirle que sí o que no a lo que Él nos expresa que es su anhelo, apartarnos de Él y como quiera seguimos siendo a nuestro criterio dignos de pedirle cosas y que Él siempre nos responda, como dice la canción, con un sí y amén. Ahí te lo dejo de tarea, ¿verdad? Y entonces te voy a resumir la siguiente parte. Se sube al barco, dice la palabra que viene un gran viento en el mar, una tempestad, y entonces empiezan a asustar los marineros y dicen, ¿qué rollo? Ojo, estos marineros tienen dioses ajenos, no son hebreos, no son israelitas. Y entonces en decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Pues se dan cuenta, yo me imagino a Jonás así como, o sea, Jonás sabiendo que aquel tormentón, que aquella tempestad tiene que ver con su desobediencia, pero haciéndose loco, ¿no? Y entonces de repente a ellos pues, como que voltean y dicen, algo trae. A ver, Jonás, dinos la verdad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién, o sea, tú, qué onda aquí? Y entonces Jonás les dice, no, pues la verdad es que sí, compañeros, sí es por causa mía que se desató esta tempestad y pues, oh, sorry, ¿verdad? La verdad, yo me subí a este barco y pues disculpen que están pagando justos por pecadores, entre comillas, ¿verdad? Pero, o sea, sí les termina confesando que es él. Y les dice, pero miren, si me arrojan al mar, se acaba la bronca y vuelve toda la normalidad. Entonces, pues denle, aguanto vara, aviéntenme. Y entonces versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. O sea, sí era por causa de Jonás esa tempestad. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjate qué bonito, porque estos aparentemente ni siquiera estaban incluidos en el plan o el anhelo o no tienen que ver, no son protagonistas en la historia, pero aún ellos son bendecidos y beneficiados simplemente por ver el poder, la majestad de Dios en el momento que Jonás salta del barco y se aquieta la tempestad. Ellos se asombran, entran en este temor de Jehová. Y lo que aquí dice, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, o sea, como quien dice, se convirtieron. No creyentes, por causa de esta situación, terminan siendo creyentes y seguidores de Jehová de los ejércitos. Versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y subrayé, tenía preparado un gran pez, porque a veces Dios prepara peces grandes en nuestra vida, que no necesariamente, o más bien, que no vienen con el propósito de de lastimarnos. Entiéndase el lastimarnos, de hacernos ir a menos, de traer daños a nuestra alma, a nuestra vida.
pero sí tienen el propósito de redireccionarnos. Sí vienen como parte de la voluntad y el amor de Dios. Y de repente nosotros vemos esos peces y decimos, ay, no, Dios la trae contra mí. Ay, ahora sí se dejó venir con todo, no manches. ¿Por quién había mandado un pez? Y lo vemos como que nomás a mí me pasan estas cosas. Solo a mí me llueve sobre mojado. Cuando en realidad, visto en la perspectiva grande, qué honor lo que Dios preparó. Qué honor, qué amor tan grande de parte de Dios y este anhelo de Dios que introduce en la Biblia. No vas a volver a ver una historia tan fantástica, podríamos decirlo así, tan sobrenatural en cuanto a cómo Dios... Bueno, sí hay muchas historias sobrenaturales, pero qué bonito cómo lo que podría parecer una tragedia, en realidad es la forma amorosa de Dios para redireccionarte. Y ponte a meditar cuántas situaciones en tu vida las has evaluado como falta de amor de parte de Dios, falta de respuesta a tus oraciones de parte de Dios, falta de empatía o sensibilidad de parte de Dios a tus necesidades, a tu clamor, que lo ves como una tragedia y en realidad es parte del plan perfecto de salvación de parte de Dios para ti. En realidad, visto en el plano mayor, termina siendo una de las más grandes bendiciones para tu vida. Pero, como decíamos, nuestra mente no tiene esta longitud, no tiene la perspectiva de la eternidad. Nosotros siempre aterrizamos a lo temporal y algunos a lo muy súper mega temporal, o sea, a lo inmediato. Entonces lo leemos como descuido de Dios en el mejor de los casos, o incluso como que Dios la trae contra mí, ya me agarró de su puerquito, a mí nomás me pasan estas cosas y hace distinción conmigo y hace, ¿cómo dice? Bueno, luego me acuerdo de la expresión. Entonces, esto pasa en el primer capítulo. Segundo capítulo, vemos a un Jonás que está en la panza del gran pez o de la ballena, y no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero es una oración que Jonás eleva a Dios, que suena muy bonita, que si tú la lees dices, ay, mira, Dios tan bueno, por mencionarte así como algunas porciones pequeñas. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. O sea, pareciera que estás escuchando, yo te voy a decir cómo a veces lo interpreto, como que Jonás, perdón por la expresión, anduviera de lambiscón, endulzándole los oídos a Dios. O sea, como diciéndole, tú eres tan maravilloso, yo pecador, yo soy una cosa terrible, pero tú eres lo máximo de lo máximo. Pero hay algo bien interesante en esta oración. Jonás resalta su humanidad, su debilidad, su fragilidad y la omnipotencia de Dios, lo maravilloso de Dios, pero nunca le dice perdón por esta desobediencia. O sea, en todo ese poema tan bonito que es su oración, nunca le dice, la neta, o sea, tú me pediste esto y yo hice lo contrario. Le dice, pagaré lo que prometí. Jonás no le prometió ir a Nínive. Entonces, incluso pudiera ser todavía el humano como queriendo truquear a Dios. ¿Y cuántas veces no hacemos este tipo de oraciones tan espiritualoides que suenan tan bonito y que sentimos como cuando mis hijas llegan y mami, entonces, o sea, ustedes saben, te cambian el tonito de voz, la carita te la ponen como de los ojitos del gatito de Shrek, como que te dan una ternura.
Y a veces nosotros accedemos por esa debilidad que te da la ternura, pero Dios tiene un amor mucho más grande. Él no es que, ay, sucumbí ante lo que había decidido porque de plano no me pude resistir a esos ojitos, no me pude resistir a esa oración tan hermosa que hiciste, Jonás. Está bien, pues te voy a soltar, me convenciste. No, en realidad sigue siendo ese amor inmensurable de Dios que dice, yo tengo un anhelo y ese anhelo se va a cumplir. Entonces, en el último versículo del capítulo 2 vemos que dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, pudiéramos pensar a simple vista que Jonás le dijo cosas tan bonitas que Dios dijo, está bien pues, te doy chance. Y pez, suelta, deja ir a Jonás, déjalo ir libre. Ahora, quiero hacer o resaltar en un paréntesis. Para desobedecer a Dios, Jonás tuvo que pagar pasaje. Recuerdan que dice que pagó pasaje para ir a Tarsis. Para desobedecer a Dios, Jonás tuvo que pagar un precio para redireccionarse nuevamente en la dirección, válgame la redundancia, que Dios destinó. Dios ni siquiera le puso un precio costoso a Jonás, porque el transporte fue gratuito, o sea, el pez no le cobró. Y no vemos que diga que salió dañado de esa estancia breve o de ese tipo de transporte. Entonces, mira qué Dios tan bueno, que con todo y que, número uno, Jonás desobedeció en la primera ocasión, con la primera instrucción. Número dos, Jonás no pidió perdón o no se arrepintió, no muestra arrepentimiento en su oración. Desde nuestra inmadurez, ¿cuántas veces Dios no nos ha concedido lo que queremos? Y ni siquiera nosotros reconocemos que lo que le estábamos pidiendo era inmaduro, egoísta o incluso era para nuestro propio mal. Dios no nos lo concedió, nos emberrinchamos y con todo y eso Dios nos sigue redireccionando y nos da una nueva oportunidad, aun cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta que echamos a perder la primera oportunidad. Ni siquiera reconocemos que estuvo mal nuestro obrar, no su forma de responder a lo que nosotros le pedimos. Capítulo 3. Nínive se arrepiente. Este pez resulta que regresa a Jonás en la dirección correcta. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios no se pone a discutir con Jonás, como yo muchas veces me pongo a discutir con Siena y con Serena de, te castigué por esto y esto y esto, mandé el gran pez por esto y esto y esto. Dios es tan preciso en su forma de proceder que va con Jonás, no desde el enojo le dice Jonás, como si no hubiera escuchado Jonás la primera vez, como si no se lo hubiera dicho. ¿Cuántas veces no decimos nosotros? ¿Cuántas veces te he dicho que recojas tus juguetes? Y a veces ni siquiera los hijos, ¿va? A veces hasta entre la pareja, de cuántas veces te he pedido, Bueno, Dios tan hermoso siempre modelándonos cómo es la forma sabia y elevada desde la cual pueden relacionarse las personas. Pero bueno, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otro paréntesis, Jonás es el único profeta de Dios que tú vas a ver en la Biblia que es enviado a un territorio extranjero a proclamar arrepentimiento. ¿Por qué? Los profetas, si tú vas y estudias, revisas los demás profetas, todos son usados por Dios para ir a exhortar al pueblo de Dios y decirles, hey, cuidado, se están equivocando, arrepiéntanse, enderecen sus caminos, vuelvan a Dios, se han extraviado, están adorando dioses ajenos, pero es siempre al pueblo de Dios. ¿Y cómo a Jonás no le brincó que lo que Dios le estaba mandando hacer a él era algo único? O sea,
Además de que es un honor que a ti te están llamando a hacer algo que nunca se ha hecho, en esa necedad a veces humana de es que yo lo que quería era esto, no te das cuenta del privilegio que te está otorgando a ti Dios de hacerte parte de ese anhelo que está en su corazón. Ahora dice aquella gran ciudad. En la traducción original, en la palabra de Dios, una gran ciudad se refiere a que Dios, o sea, era una ciudad grande para Dios. A un Dios tenía especial interés en el tamaño de la ciudad y estaba confiando en Jonás. Estaba delegándole una misión que para él era muy importante. Y Jonás, por estar enfocado únicamente en sus deseos, no entendía lo valioso que era el anhelo que Dios tenía en su corazón y que se lo estaba entregando, concediendo a él. Su cabeza estaba mal calibrada y en vez de verlo como un honor, lo estaba viendo como una imposición que además le estaba trayendo tragedias como ser tragado por un pez, que cómo lo estaba llamando a que proclamara arrepentimiento a Nínive, que para quienes no saben, Nínive fue un pueblo o era una ciudad que había azotado en gran manera a su pueblo, entonces les traía coraje, tenía como que su contexto o sus antecedentes, entonces decía, no hombre, yo con esos que voy a ir. Versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea, Jonás llega y les dice, arrepiéntanse porque si no, Dios los va a destruir. Así, ni siquiera le echó ganas a su speech. Es más, hasta llegó como queriendo, casi como cuando tú quieres internamente estropear una comisión que te dan haciéndolo mal. Como que lo hizo de mala gana. Y contrario a lo que era el propósito o la intención de Jonás, dice la palabra en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, Jonás se avienta el speech, la predicación más básica, casi queriendo sabotear la misión, y con todo y eso, los ninivitas empiezan a arrepentirse, empiezan a proclamar ayuno. Dice que aún el rey de Nínive dice, no manches, sí es cierto, estamos haciendo mal, nos estamos equivocando, estamos haciendo las cosas mal. Entonces, es una misión 100% exitosa, con todo y la intención de sabotearla de parte de Jonás desde un principio. Versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En otras palabras, Dios había dicho que los iba a destruir, pero envía a Jonás para que les dé una oportunidad. Le dice a Jonás, diles que se arrepientan. Jonás va y, pues que Dios los quiere acabar. ¿Cómo ven? Así como yo me imagino, ¿no? ¿Cómo ves que Dios la trae contra ti? Ay, yo pequé contra Dios y, o sea, una predicación que no tendría por qué despertar el arrepentimiento. Si lo pensamos, o sea, uno como predicador siempre busca mostrar el retrato más hermoso de Dios para que la gente diga, sí es cierto, es digno de seguir. Y es una cosa humana, ¿verdad? Porque Dios es digno de seguir, lo pinte yo extraordinariamente bien o no, pero para mí es tan digno de seguir Jesucristo que siempre querré pintar el cuadro más hermoso y más glorioso de él. Sin embargo, Jonás ni a eso le echó ganas y con todo y eso, el Espíritu Santo hace que ellos tengan un arrepentimiento en su corazón, que proclamen ayuno, que se vistan de cilicio y Dios dice, los voy a perdonar. ¿Y qué crees tú que pasa después? Capítulo 4, y este es el único que sí te lo voy a leer todo. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dime tú si no estás leyendo o si no pareciera que estás leyendo el comportamiento de un niño de 5 años. No obstante, todos hemos sido Jonás en algún momento. O sea, pareciera que es la actitud de un niño y estamos hablando de un profeta de Dios del Antiguo Testamento. O sea, no era cualquier persona.
Pero a veces, cuando estamos nada más enfocados en nuestros deseos y dejamos de lado los anhelos de Dios, nos comportamos, adoptamos actitudes de verdaderos niños. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Estoy añadiendo énfasis, pero es que nota lo que le está diciendo Jonás a Dios. Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Chihuahua, Dios, es que tú siempre eres bien buena onda con la gente. O sea, en otras palabras, ¿no? Tardo en enojarte. Gloria a Dios por él. Gloria a Dios. Gracias a Dios en favor de Jonás, que Dios es tardo para enojarse. Pero fíjate cómo él no estaba notando que, Dios fue tardo para enojarse con Jonás. No lo destruyó. No, no. Tardo para enojarte con aquellos pecadores que han estado obrando mal. Dice, y de grande misericordia y te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira si no sabemos ponernos dramáticos los hombres cuando andamos emberrinchados, los hombres seres humanos. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, en otras palabras, Siena, haz de cuenta que la estoy viendo, yéndose a sentar en su banquito y así. Entonces, ¿sí le vas a dar a Serena tal o cual cosa? A pesar de que dijiste que no se le ibas a dar, y viceversa, ¿va? Dice, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Pon atención a esto. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, Dios le cubrió con sombra. Fue bondadoso, bueno con Jonás. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y así termina el capítulo de Jonás, el libro de Jonás, perdón. No nos dice la Biblia qué pasa después, si Jonás vuelve en sí, si entra en razón, si dice, ay Dios mío, perdóname, qué berrinchudo me estoy dejando ver, qué inmadurez, si es cierto, cuánto más importante, qué honor que me hayas usado a mí para que 120,000 personas no se perdieran, qué magnificencia la tuya, que tuviste misericordia de tantas almas, qué perspectiva de eternidad la tuya, Señor. No, no nos dice nada de Jonás. Y yo creo que no nos dice nada de Jonás porque esta historia, más que tener que ver con Jonás, tiene que ver con la humanidad entera, tiene que ver contigo y conmigo, tiene que ver con, quizás entre muchas otras cosas, la invitación a salir de nuestro propio ombligo y observar que hay deseos que nosotros le hemos puesto el título romántico de anhelos de nuestro corazón, que en realidad no está en la lista de prioridades en la eternidad. No digo que Dios, desde una perspectiva elitista, diga, esto es importante, esto no, esto es importante, esto no. Es un Dios que dice, tú eres importante y tú también, y tú también.
Y entonces tu eternidad me interesa más que tu temporalidad. Que si algo no se cumple o no ocurre como tú quieres, más que enojarte o incluso preguntar, no estaré orando lo suficiente, no estaré orando de la manera correcta. A veces hasta buscamos a otras personas y decimos, oye, tú que estás muy cerca de Dios, te quiero pedir que me apoyes en oración, como que si le echamos montón a Dios, lo vamos a convencer, ¿no? Es que a mí solito como que no me ha querido hacer caso, pero yo sé que si reúno suficientes personas que tengan palancas en los cielos, a lo mejor se va a resolver esta situación y tu perspectiva y la mía sigue siendo temporal. Y Dios en esa paciencia, en esa infinita misericordia, como le dice Jonás a Dios, en esa tardanza por enojarse y esa misericordia inagotable, dice, así me traigas un ejército de oración, mi plan es más grande. Y no te lo dice desde una postura de soberbia, lo tuyo no importa frente a lo mío. Es que yo sé qué es lo bueno para ti. Yo sé qué es lo que te conviene a ti. Mi papá partió al cielo cuando yo tenía 1 año 3 meses. Y después que empiezo a entender cómo repercutió la ausencia de la figura paterna en mi vida y en la vida de cualquier persona, en la carrera yo decía, es que cómo, o sea, y cómo es posible y cuántos daños, cuántas cosas no se desarrollan, con cuántas inseguridades crece, por ejemplo, una mujer, etcétera, etcétera. Y después llega Dios, entra en mi vida y me dice, lo que para ti es como una pérdida irreparable, yo tengo en mente la eternidad. O sea, un día se van a volver a reunir y yo no, mi capacidad de redención no se ha acortado. Entonces, quizás la invitación que hoy te quiero hacer es que analices si no hay áreas o situaciones en tu vida en las que estás empecinado, perdón por la palabra, o empecinada, en que Dios conceda algo que tú le estás pidiendo, que tú legítimamente crees que es bueno, que incluso puedes decir no es ni siquiera para mí, pero no entra en el libro grande de Dios. Y Dios te está llamando a Nínive y tú dices, es que urge más esta otra situación, es que es más importante, es que eso es irrelevante. Y Dios de alguna manera sigue redirigiéndote, sigue mandando estos peces para que te lleven en otra dirección. Y tú dices, además de que no me está respondiendo a esto, me sigue mandando las cochinas ballenas cuando son una bendición. Son espacios, los desiertos son tiempos o son espacios de purificación para que nuestro entendimiento sea enderezado, para que nuestro cable hacia arriba se pueda volver a enlazar y que nosotros podamos tener por lo menos una perspectiva un poquito más elevada. Entonces, simplemente eso. El libro de Jonás se enfoca 100% en un anhelo de Dios y al mismo tiempo se pone de manifiesto 100% la condición humana, de cómo nosotros queremos muchas veces poner nuestro deseo por encima del anhelo de Dios. Y en cortas o en pocos capítulos te pone la perspectiva de cuánto más importante es el anhelo de Dios, no porque Dios sea más importante que tú y yo, que sí lo es, sino por el hecho de que su perspectiva es de eternidad y la nuestra está reducida a la temporalidad. Empieza a preguntarle más a Dios cuáles son los anhelos de Dios para tu vida. Yo no sé si has hecho esto como una práctica en la oración. A veces incluso manipulamos, te lo voy a decir como es. Podemos llegar a manipular la misma escritura para darle legitimidad a nuestros propios deseos. Y Dios, así como con Jonás, no es que hay, a ver qué tan bonito oras, entonces te respondo a tu oración. Dios simplemente quiere llevarnos, no nada más de bendición en bendición, no nada más quiere bendecirnos, no nada más quiere darnos, no nada más se goza en ver anhelos de nuestro corazón concedidos, sino también quiere que prospere nuestra alma.
Como líder de la red de jóvenes, me toca mucho escuchar cuando los chavos dicen así como que, y para tu pareja, yo ya hice mi lista y yo le estoy orando a Dios que me dé una mujer que lo tenga él en su corazón y te empiezan a decir como criterios de su lista muy, muy bonitos, muy maduros, que la verdad yo no tenía cuando yo empecé a andar de novia con Emanuel. O cuando empecé a noviar en general, ¿verdad? Nunca tuve así como que una lista de criterios espirituales y donde tuvieran como prioridad a Dios, pero también puede uno caer en la religiosidad de decir es que es conforme o de acuerdo a Dios y nunca sentarse a escuchar a Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Está verdaderamente alineados mis deseos a la voluntad de Dios? No significa que dejes de expresarle lo que tú quieres, porque a Dios le gusta escuchar lo que tú quieres, lo que tú necesitas, pero a veces también es bueno callarnos nosotros poquito y escucharlo a Él. Señor, estos son los deseos para mi vida, pero quiero escuchar cuáles son los tuyos. Quiero escuchar cuál es tu plan grande, cómo quieres, cómo puedo ser yo parte de ese plan. Porque así como a Jonás lo quería hacer parte de esta obra tan gloriosa, imagínate una ciudad tan grande convirtiéndose al Señor, así también te quiero usar a ti y a mí. Y quizás la palabra usar no sea la más correcta porque pareciera entonces una relación de conveniencia, o sea, como que te utilizo y en realidad no es así. Te hace parte, comparte de su gloria. El Dios glorioso, el Dios de gloria, comparte de su gloria contigo y aún permite que te honren a ti en la tierra cuando tú y yo ni siquiera deberíamos de ser honrados. Son tantos la lista de pecados, de agravios que hemos hecho contra Dios, que como decía mi abuela, ¿con qué le abono a Dios tanto que me ha dado Él? Y con todo y eso, siendo que jamás terminaremos de pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros, con todo y eso, Dios quiere hacernos parte de su plan de salvación. Así que te damos gracias, Señor, porque a través de historias como esta nos muestras cómo tus anhelos no nada más son más grandes, son más gloriosos, son más hermosos, sino que nos siguen revelando el amor tan grande, tu naturaleza bondadosa y misericordiosa hacia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestro propio egoísmo para tener una mente más como la de Jesucristo, Señor, para poder tener esos viajes de ser necesario en los peces grandes que envías a nuestra vida, que sean tiempos de reflexión, que sean tiempos de arrepentimiento, de madurez de nuestra parte, Señor, para crecer en el conocimiento tuyo, porque cuando te conocemos más a ti, podemos reconocer más la necedad en nuestro corazón, Padre. Y aún quizás muchos de los deseos que hay en nuestro corazón, al conocer los anhelos tuyos, Señor, crezcan, sean elevados, sean dimensionados nuestros propios deseos, Padre. Quizás el día de hoy cuestionamos por qué no has respondido a oraciones que nosotros hemos hecho y tal vez al conocer tus anhelos, terminemos diciéndonos a nosotros mismos porque estábamos pensando en pequeño, porque era poco lo que estábamos deseando para nuestra vida. Señor, que esta enseñanza se asiente en nuestro corazón de la forma correcta, Espíritu Santo, no como un Dios que quiere imponer su propia voluntad por encima de la mía, tampoco como un Dios que necesita aclararme todo el panorama para que yo pueda o quiera seguirle, Señor, sino simplemente como un Dios que lo que más ama de toda la creación es a sus hijos, que de tal manera nos amaste que mandaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, a hacernos parte de tu propia familia, de tu propio linaje, Señor. Te damos gracias por ese amor tan grande y te pedimos, Señor, que nos enseñes cómo ser vasos, cómo ser instrumentos que compartan de ese amor a otros, Señor, que tal vez están en este momento, en ese tiempo de la panza del pez grande y que enfocados en su propia necesidad no han alcanzado a ver el amor
desde el cual fue enviado ese pez a su vida o a nuestras vidas, Padre. Gracias por ser tan bueno, Señor, y nos ponemos en tus manos para que sigas hablando a nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.